El título es ¿Morir con Cristo o morir sin Cristo? Los textos base, no vamos a ir a ellos todavía, están en el libro de Lucas, por si quieren apuntarlos. Lucas capítulo 16, le vamos a dar lectura más adelante, del texto 19 al texto 24. Bendito Padre Celestial, esta mañana te damos gracias, amado Padre, porque nos permites estar en este lugar de reunión, a escuchar tu bendita palabra, a escuchar tus verdades eternas. Señor, te doy gracias porque utilizas a pecadores para exponer tu palabra, Señor, que sea Felipe Rincón completamente menguado y que sea tu bendita palabra expuesta, Señor, que tu palabra es lo único que necesitamos para que nuestros corazones, Padre Santo, clamen a ti, Señor. Te damos las infinitas gracias y muéstranos a mis hermanos y a mí, amado Padre, qué sería morir con Cristo y qué sería morir sin Cristo, Señor. Te doy las infinitas gracias por esta predicación, Señor, en el majestuoso y soberano nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, repito el título de la predicación, es morir con Cristo o morir sin Cristo. Pudiéramos ponerle otro título sería morir en la fe o morir en nuestros delitos y pecados. Eso sería otro título. Pero a manera de introducción, hermanos, en la semana escuchaba un video donde una persona decía que en esta vida tenemos dos cosas seguras. Una de ellas es pagar impuestos y la otra es la muerte. Aunque hemos visto que hay personas inteligentemente o audaces que evaden impuestos, ¿no? Yo diría que son corruptos, inteligentemente corruptos y que evaden impuestos, algo de lo que tenemos seguro. Pero no va a haber una persona tan inteligente, hermanos, tan audaz, tan astuta, que pueda evadir la muerte. Nadie va a poder ser tan audaz, porque todos los hombres, no importa si sean sabios, no importa si sean ricos, no importa de qué condición social, no importa de qué país, no importa, todos, hermanos, tienen una cita, o más bien dicho, todos tenemos una cita con la muerte. Y créanme, hermanos, para los hermanos, me incluyo, para los hermanos que llegamos tarde a los eventos, créanme que a esa cita ninguno de nosotros, nadie va a llegar tarde. Vamos a ser extremadamente puntuales. Nadie va a poder añadir ni un megamilímetro de segundo, por decirlo así, a esa cita que tenemos con la muerte. Ni aunque vayamos al fitness, ni aunque comamos saludablemente, ni aunque nos vayamos a correr kilómetros, etcétera, etcétera. Todos vamos a llegar puntuales, no vamos a poder añadir a lo que el Dios soberano ya tiene decretado para nuestra existencia. Es decir, que todos tenemos esta cita con la muerte. Y quizá los jóvenes que nos escuchan, tenemos jóvenes el día de hoy, hay chiquillos, dirán, falta mucho para eso, ¿no? Ese tema a mí no me interesa, o quizás algún hermano dirá, pues yo me siento muy bien, yo estoy muy bien, como muy bien, me siento muy bien, amanezco muy bien, tengo buena salud. El hermano va a hablar de la muerte, para mí eso no me interesa porque falta mucho, ¿no? Hermanos, lo que sí les puedo decir es que este sermón va dirigido a todos, porque desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Desde el momento en que nacemos empezamos a morir y no tenemos exactamente asegurado, hermanos, si vamos a vivir mañana, o alguno de ustedes podrá decir realmente que mañana va a vivir. No tenemos eso, no tenemos eso asegurado. Es más, hermanos, no estamos ni siquiera tan asegurados si hoy Dios nos permite regresar con bien a nuestra casa. No lo sabemos. Eso nada más depende del Dios omnipresente, omnisciente, soberano, que es el Dios al que venimos a alabar. Entonces, jóvenes, este tema también va para ustedes, que también son pequeños, ¿no? Porque sabemos que nadie puede estar seguro si vivirá mañana. Entonces, quiero ir dirigiendo el sermón, hermanos, a cómo debemos de vivir nosotros pensando y tomando en cuenta esta realidad, la realidad de la muerte. Y en la aplicación quiero llevarlo a qué pasará con las personas que mueran en Cristo y qué va a pasar con las personas
que mueran sin Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, hermanos, solamente, escúchenme, solamente, y no quiero ofender, la palabra es clara, en este tipo de personas, en este planeta hay dos tipos de personas solamente: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan 8:44, búsquenlo y véanlo. Solamente hay dos tipos de personas en este mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Al igual manera van a morir dos tipos de personas en este plano terrenal: los creyentes y los no creyentes, los que van a morir en la fe y los que van a morir en sus delitos y pecados, hermanos. Pero antes de esto, a manera igual de introducción, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la muerte? Tenemos que saber qué es la muerte, hermanos, porque en primer lugar veremos que la muerte, para los que no lo saben, la muerte no es extinción de vida. La muerte no significa una extinción de vida. La muerte no es una persona, porque muchas veces cuando no vienes a la Biblia traes una imagen errónea, piensas que la muerte es una persona con una guadaña, y no es eso, hermanos. La muerte es una acción de separación. La muerte es una acción de separación. Y hermanos, es que tenemos que ir acomodando estos conceptos. Ahorita los vamos a ver a la luz de la Escritura. Tenemos que ir acomodando el concepto bíblico a nuestra mente. Y sé que a lo mejor algunos hermanos son capaces de hacer completamente series, muchas predicaciones de este tema, ¿no? A lo mejor también algunos dirán, hermanos, eso ya lo hemos visto. Siempre es bueno recordar algo que ya vimos y que nos han enseñado para edificación, pues, de nosotros mismos. También tenemos que recordar que tenemos hermanos que quizá no lo han escuchado o amigos que nos escuchan por medio de las grabaciones. Y repito, el problema es que las personas, hermanos, las personas que no vienen a este libro, las personas que no han venido a la Biblia, tienen un concepto erróneo de lo que es la muerte. Las personas se han dejado llevar por lo que allá afuera dice el mundo sin Dios. A través de los años y a través de los siglos, a través de toda la historia, las civilizaciones han dicho, civilizaciones, filosofías, etcétera, etcétera, ¿no? Han tratado de explicar qué es la muerte y qué hay detrás de la muerte o qué hay después de la muerte. A través de filosofía, repito, de civilizaciones, de culturas, y nadie da un concepto correcto, puesto que son filosofías humanas. Hablan algunos de la reencarnación, no sé si han escuchado. Algunos dicen que cuando mueres, la persona reencarna en un burro, ¿no? En un perro, etcétera, etcétera. Hemos escuchado eso. Hablan muchas filosofías de la reencarnación. Otras filosofías dicen que cuando mueres vas al limbo, vas a un lugar llamado el limbo. Otros dicen que cuando mueres las personas andan vagando, bueno, las almas de las personas andan vagando por donde anduvieron en vida. Lo han escuchado muchísimas veces. Otras personas, que es algo de lo más común, dicen que vamos a un lugar llamado purgatorio, a un lugar a donde la persona muere y su alma en ese momento es trasladada a este lugar llamado purgatorio, y ellos dicen que las personas que se quedan aquí en el planeta, en el plano terrenal, tienen que estar, en cierto modo, haciendo rezos, inclusive pagándole a personas de cierta religión para que el alma de ese creyente vaya a su destino eterno. Hermanos, eso es lo que las personas sin Dios y las personas sin venir a la luz de la Escritura, eso es lo que muchas personas creen. Y tengo que decirles que son mentiras y más mentiras. Todas estas ideas son equivocadas. Todas estas ideas son contrarias a la Escritura. Por eso quiero llevar este sermón, hermanos, a lo que es lo que nos enseña la palabra de Dios en este tema y las implicaciones que va a haber después de la muerte para los creyentes y para los no creyentes. Y en conclusión, hermanos, me adelanto, ¿qué pasaría? Pregúntense eso, no lo contesten, jóvenes, pregúntense eso. ¿Qué pasaría si hoy muriéramos? ¿Qué pasaría si hoy muriéramos? ¿A dónde iría nuestra alma en un destino eterno? Porque la Biblia nos habla de dos destinos eternos, hermanos. Y vamos a tener que nombrar ahorita textos que a lo mejor no nos van a gustar. ¿Qué pasaría si hoy muriéramos? ¿A dónde iríamos? Quédense esa pregunta.
Dice entonces, entonces vemos que la muerte es una acción de separación. La muerte no es extinción de vida. Quitemos ese concepto de nuestra mente. La muerte no es extinción de vida. La muerte es una acción de separación. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. La Biblia nos muestra 5 tipos de muertes, pero 4 aplicando al creyente. El quinto no lo vamos a mencionar mucho. El quinto es la muerte vicaria, la muerte que solamente es una muerte que da vida, y eso solamente pasó una vez en la cruz del Calvario con la resurrección del glorioso Cordero que nos dio vida. Eso solamente le ha pasado a nuestro Señor Jesucristo, pero dice que la muerte no se enseñoría más de Él. Entonces vamos a ver los 4 tipos de muerte que son aplicables a cada ser humano. Y el primer tipo de muerte es la muerte espiritual, para entender el concepto y ver qué es separación. Muerte espiritual. ¿Me acompañan al libro de Mateo, capítulo 8, texto 22, por favor? Ya lo tenemos, hermanos. Mateo capítulo 8, texto 21 y texto 22. La palabra de Dios dice así: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es la muerte espiritual. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa de su pecado. Es decir, tienes vida física, la persona está viva físicamente, pero espiritualmente está muerta. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La persona tiene vida física, pero Dios no está en su vida, Dios no está en sus planes, Dios no está en sus metas, Dios no está en sus logros, Dios no está ni siquiera, hermanos, en el momento que se sientan a comer. Dios no está ni siquiera ahí, ni siquiera un gracias por lo que Dios les da en su vida. Es como el ejemplo que nos han puesto, es como un zombie, ¿no? Un zombie que lo han visto en las películas, está muerto en vida. Eso es la muerte espiritual, pero vamos entendiendo que es una separación. ¿Me explico? Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y una persona que no tenga este concepto dirá: ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo? ¿Cómo que los muertos van a enterrar a sus muertos? Bueno, ahora entendemos que los muertos están, las personas sin Cristo, las personas sin Dios, están muertas espiritualmente, si es que no está Dios en su vida. No sé si es claro, hermano. Por eso es que dice Efesios 2:5, este texto aplica para los creyentes. Aun cuando estábamos muertos, a ver, espérame, yo estaba vivo, ¿no? Vivo físicamente, pero dice Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, hermanos, no teníamos a Dios en nuestra vida. Si es que no Él hace la obra del llamamiento, primeramente el llamamiento general y luego el llamamiento eficaz. Porque nosotros no íbamos a venir a Él, estábamos dentro de la doctrina de la depravación humana, estábamos incapacitados. Romanos 3:11, acuérdense que dice que nadie entiende, nadie busca a Dios, nadie puede, porque hay una incapacidad del ser humano, está muerto espiritualmente. Pero ya vamos entendiendo que es un estado de separación, hermanos. Si quieren, entre paréntesis, la muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa de su pecado. A causa de tu pecado, a causa del pecado, eres un zombie. Así está el mundo sin Dios. Segunda muerte, la muerte física, y es donde vamos a abundar un poco. Eso es lo que quiero hablar un poco más. Muerte, porque todos, creyentes y no creyentes, tarde que temprano nos vamos a enfrentar a la muerte física. Acompáñenme a un texto, hermanos. Solamente un texto nos va a dar claridad en esto. Hay varios textos, pero Génesis, capítulo 35, texto 18, hermanos. La palabra de Dios dice así:
Está hablando de la muerte de Raquel. Y aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis dice, pues murió, ¿no? Eso es lo que quiero enfatizar del texto. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Entonces, ¿qué es la muerte física, queridos hermanos? La muerte física, ya vimos que la muerte espiritual es una separación. Separación a causa del pecado. La muerte física es una separación del alma con el cuerpo. El cuerpo es un estuche. Nosotros tenemos un estuche llamado cuerpo que está envejeciendo, que tarde que temprano va a morir. Por eso yo les decía que desde el momento en que nacemos, empezamos a morir. Tarde que temprano vamos a morir. Entonces, dice Génesis 35:18 que saliéndose del alma, Raquel murió. Es una separación del alma con el cuerpo. Y repito, y tengo que hacer énfasis en esto, estamos viendo que la muerte no es extinción de vida. Esta es la que todos los creyentes, muerte física, y los no creyentes tendremos que afrontar algún día. Y el problema, hermanos, es que muchos piensan, repito, sin venir a la Biblia, muchos piensan que ahí acabó todo. La persona ya murió, la persona dicen que ya está descansando. Hemos oído muchísimo eso. Perdón, ahorita voy a destruir eso. La persona dice que ya está, las personas dicen que la persona ya está descansando y no es así. La persona que muere sin Cristo no está descansando en paz, hermanos. Tenemos que quitarnos estos conceptos erróneos. Perdón, son conceptos erróneos. Para esa persona apenas empieza la eternidad, hermanos. Para esa persona apenas va a empezar la eternidad, apenas empieza la vida eterna. La muerte física es el umbral, es decir, es el escalón de este tiempo que estamos viviendo a la eternidad. ¿Y saben qué nos separa de eso, hermanos? Un latido de nuestro corazón. Y te vas a presentar a la eternidad. Un latido de nuestro corazón nos separa de la muerte, de la eternidad, hermanos. Por eso repito, esa expresión que hemos oído, que en paz descanse, es errónea. La persona se la pasó toda su vida en sus metas, en sus planes, en sus logros, buscando la felicidad en todo, menos en Dios, buscando la felicidad en este plano terrenal, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, debajo del sol, buscando y buscando. Lo invitaban a un estudio, no podía, rechazaba. Lo invitabas a la iglesia, no tenía tiempo. Nunca le regalaste una Biblia, nunca la abrió. No quiso saber, no conoció de su creador. Y por consecuencia, la persona cuando muera, muere sin un perdón legal. Sin un perdón legal de sus pecados. No hay perdón legal de sus pecados y obviamente mucho menos un perdón paternal. La persona murió sin Dios, la persona murió completamente en sus delitos y pecados. No está descansando en paz. Quitemos ese, ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y el problema también, hermanos, es que muchas personas, inclusive en algunas iglesias, no tienen claro qué es lo que va a pasar de la muerte. Hay una gran confusión a causa de falsas doctrinas, a causa de, pues tengo que decirlo así, de religiones y de sectas como los Testigos de Jehová, como el catolicismo romano que dicen, utilizan textos como Hechos, capítulo 7, texto 60, donde muere Esteban, es apedreado y dice que después de que muere durmió. 1 Corintios 15, 6 habla de dormir. Y esta secta que viene y te toca dice, no va a pasar nada. Dios es amor, Dios no puede mandar a nadie a un tormento eterno. Es una secta, tengo que decirlo, de una doctrina demoníaca. Perdón, hermanos, así es. Porque cuando la Biblia habla de que las personas mueren, esos dos textos que dicen que las personas duermen después de la muerte, no se está refiriendo al alma, se está refiriendo metafóricamente a que el cuerpo parece que está dormido. Pero el alma, acompáñenme a Hebreos, es un texto clarísimo, Hebreos capítulo 9. ¿Qué va a pasar entonces, Señor testigo de Jehová, después de la muerte? Hebreos capítulo 9, texto 27, dice la palabra de Dios,
y de la manera que está establecido, es decir, ya está decretado, hermanos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. La persona no va a ir al limbo, la persona no va a reencarnar, la persona no se va a quedar a arrastrar cadenas, la persona dice aquí que va a ser presentada, hermanos, a un juicio. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a manera de ilustración, nuestro Señor Jesucristo hace claras advertencias en su palabra, Mateo 10:28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Lucas, capítulo 12. Advertencias, advertencias y más advertencias, que después de la muerte no vas a dormir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, siguiendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Texto 19. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Hemos escuchado la expresión mundana que dice: tranquilo, take it easy, man. Vive la vida loca, la vida nada más se vive una vez. ¿Hemos escuchado esa expresión? Pues es ese texto. Este hombre dice: y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, no pasa nada. Texto 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nuestro Señor dice aquí que la persona que viva para sí, dice que es un necio. Por eso el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y cuidado con esto, hermanos. Estaba viendo, muchas veces a mí me ha pasado como creyente, que ves que a la persona que está sin Dios, ves que a la persona que está sin Cristo le va bien, o sea, tiene una prosperidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice el Salmo 73, el salmista dice: y tuve envidia de los prósperos que estaban sin Dios, pero el destino eterno de ellos es algo que vamos a ver ahorita, inconcebible. Entonces, hermanos, nos queda claro que la muerte física es la separación que llevará a la persona, al alma, a su destino eterno. ¿Sí nos queda claro que no es extinción de vida? Entonces, hermanos, la tercera muerte es la muerte legal. Vamos a ver que también es una separación, no es extinción de vida. Muerte legal, Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre y el alma del Hijo son mías. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Hermanos, todas las personas que han cometido pecado, es decir, todo el planeta, todas las personas que han cometido pecado están bajo el juicio de Dios. Es como, lo hemos visto en una ilustración, es como si el emperador romano, cuando entraba el preso al Coliseo romano, él decidía si vivía o moría en base a su dedo, ¿no? Es como, en esta muerte legal, es como si Dios ante toda la humanidad hiciera esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la humanidad ha pecado en contra de Dios. La humanidad ha pecado, por eso los textos Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23 y Romanos 3:23, todos han pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Y hermanos, tarde que temprano le van a pagar a la justicia. ¿Qué estoy diciendo? Para los que no lo saben, ¿por qué le van a pagar a la justicia?
Bueno, porque primera de Juan 3:4 dice que el transgredir una ley es un pecado. Ahora, ¿qué leyes hemos transgredido? ¿La ley de tránsito? ¿La ley de la física? Hemos transgredido leyes eternas. Por eso la muerte es legal. Porque al supremo Dios del universo, al supremo juez, le plació dejar leyes que tú y yo, hermano, amigo que nos escucha, hemos violado. La muerte es legal. Entonces, es una separación legal de su creador. No puede la humanidad estar cerca de su creador porque legalmente no está en condiciones de hacerlo. Tiene que haber un cambio de expedientes, una doble imputación. La cuarta muerte es la muerte eterna y también no es extinción de vida, la muerte eterna. Acompáñenme, por favor. La Biblia la llama la muerte segunda. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, texto 14, hermanos. Estamos viendo la muerte eterna. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades, es decir, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Texto 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que la muerte eterna es la separación definitiva del alma con su creador por la eternidad, después del juicio final. La muerte eterna es la separación definitiva del alma con su creador para siempre, para toda la eternidad. Es la separación por siempre y para siempre que nuestro Señor Jesucristo, no lo busquen, yo se los leo, menciona en el libro de Mateo 25:41, es un texto que todos hemos escuchado, palabras de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la muerte eterna, la separación para siempre del alma con su Creador. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, ahí está la separación, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Recordando que la palabra malditos no es una grosería en la Biblia, la palabra malditos es abandonado por Dios, separado por Dios y olvidado por Dios. Y entonces, hermanos, ya entendiendo un poco más el concepto de la muerte, ya entendiendo que la muerte es una separación, ¿sí quedó claro eso, hermanos? La muerte es una separación y no es una extinción de vida. Vamos a ver las implicaciones que nos conllevan a morir en la fe o nos llevan a morir en nuestros delitos y pecados. Como dice el título, morir en Cristo o morir sin Cristo. Y para eso sí, acompáñenme todos al libro de Lucas, Lucas capítulo 16. Igual perdónenme si soy repetitivo, pero siempre que se para uno, bueno, al menos a mí me pasa, siempre que me paro en este púlpito, siempre hay cierto nerviosismo, porque estás hablando del Dios creador, del Dios omnipotente, no estás hablando de cualquier cosa, estás hablando del Dios eterno. Perdónenme si muestro nerviosismo. Lucas capítulo 16, hermanos, vamos a dar lectura ahorita del 19 al 24, acompáñenme por favor. La palabra de Dios dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dos personas, hermanos,
el rico. Voy a borrar esto. Ya vimos que muerte espiritual, perdón que repita, es una separación del espíritu con su creador. La muerte física es la separación del alma con el cuerpo. La muerte legal es la separación cuando el emperador dice todos están destituidos, todos están bajo pena de muerte por haber pecado. Y la muerte eterna es la separación definitiva del alma con su creador. Entonces nos quedó claro que la muerte no es como la pintan. Ahora sí que usé la expresión de León, no es como lo pintan. La muerte no es como la pintan, que piensan que ya acabó todo, ¿no? Ya, pobre persona, qué bueno que se murió y ya está descansando en paz. Gran mentira, hermanos. Ya pongamos esos conceptos bíblicos en nuestra cabeza. Estamos viendo dos personas aquí, el rico y un hombre llamado Lázaro. Podemos ver aquí dos personas. Vemos que tienen dos estilos de vida diferentes. Algo que para los que no han oído es la gracia común. Este hombre tenía gracia común en su vida. Gracia es la que tiene tu vecino que le va muy bien. Común es la que Dios le da a todo el mundo, porque dice 1 Crónicas 29:14 que todo lo que llega a nuestras manos viene del Señor. Nada más que las personas que no creen en Dios o no tienen a Dios en su vida no lo saben. Dios le da a muchas personas algo que se llama gracia común. Tengo que decirles, hermanos, que la gracia común es algo temporal. No te vas a llevar nada. Alguna vez dijimos en un devocional que detrás de una carroza fúnebre no hemos visto un camión de mudanzas, ¿no? Que se lleve el difunto todas sus cosas. Esto es gracia común. Esto va a terminar, es temporal. Y Lázaro tenía algo que se llama gracia salvadora. Dos estilos de vida, dos personas que tenían uno gracia común y gracia salvadora. Vemos dos funerales en el texto 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dos funerales y vemos dos destinos eternos. No me quiero meter mucho por amor a los nuevos. Hermano, no quiero confundirlos con el tema del seno de Abraham. No quiero confundirlos, pero vamos a ver dos destinos eternos, el cielo y el infierno, porque dice aquí, y aconteció, texto 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a decir que fue llevado al cielo, y murió también el rico y fue sepultado. Si alguien tiene duda del seno de Abraham, después lo podemos comentar para que no digan que dije cosas que no son, pero no quiero confundirlos. Uno fue llevado al cielo y otro fue llevado al infierno, hermanos. Y vemos que el que tenía, el rico, dice que había un hombre rico que se vestía de lino púrpura. Traducido hoy a nuestro tiempo, este hombre traía las mejores marcas de ropa, traía los mejores coches, tenía su casa hermosa, traía el mejor celular. Dice que hacía banquete con esplendidez, se la pasaba de fiesta en fiesta, se la pasaba de antro en antro, gastando y siendo siempre el mejor entre sus amigos. Un estilo de vida que creo que todos conocemos a alguien así. Todos conocemos a alguien así. Un estilo de vida, hermanos, que el mundo sin Cristo, Él es el mejor. Que muchas veces decimos, inclusive como creyentes, dice el Salmo 73, tuve envidia de esa persona. Cuidado si envidiamos a alguien, que veamos que está sin Cristo y está sin Dios y le va muy próspero, porque recuerden que eso es gracia común y eso se va a terminar en el momento de la muerte física para esa persona, hermanos. Se va a terminar. El mundo aplaude este tipo de éxitos, les hablan de Cristo y se burlan. Pongo el ejemplo de esta señora que acaba de morir hace 15 días aproximadamente, esta señora llamada Irma Serrano. La entrevistan hace como medio año. No sé si vieron esa entrevista, la entrevista a un reportero, que también no es muy de mi agrado, este señor llamado Infante, y él le dice a esta persona, Irma Serrano, qué bueno que está usted bien, que etcétera, etcétera, Dios ha sido muy misericordioso con usted, y esta persona, Irma Serrano, no me hables de Dios, pero se pone fúrica, está la entrevista en el YouTube, no me hables de Dios, si me vienes a hablar de tu Dios, no me hables de Dios. Pero la señora dejó una casa en las lomas de Chapultepec.
Le decía a este hombre, eres ignorante, eres aburrido, despreciable, no me vengas a hablar de tu Dios. No quieren pagar el precio de conocer a Cristo. La pregunta es, hermanos, y ahorita lo vamos a ver con los textos, ¿en dónde está Irma Serrano en este momento? Y lo digo sin temor a equivocarme. Es clara la palabra, no es que yo haga un juicio. No quiso saber de Dios. Se molestó cuando escuchó la palabra Dios de este reportero. No me vengas a hablar de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 3, texto 1. Ahorita vamos a viajar allá. Dice que todo tiene su tiempo, que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Llegó el tiempo para esta persona. Entonces, hermanos, seguimos en la lectura de Lucas. Dice el texto 24, acompáñenme. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, esto es algo terrible. El rico, el que tenía toda esta gracia común, en ese momento se da cuenta de, ¿qué creen? De su pobreza. En el infierno se da cuenta de su pobreza. En el infierno se da cuenta, atormentado en esa llama, de que es pobre completamente, pobre espiritualmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo capítulo 6, no vayan, recordémoslo, Mateo capítulo 6 del 19 al 21, no hagan tesoros terrenales. No hagan tesoros terrenales. Hagan tesoros en el cielo, porque los tesoros terrenales, la polilla y el orín corrompen y los ladrones vienen, minan y hurtan. Y en el cielo nadie te puede robar, hermano. Lo que estás atesorando para el Señor, ¿quién te lo puede robar? Nadie. El rico se encontraba atormentado en esta llama, hermano, se encontraba atormentado en el infierno. Ahora notemos que es un tormento consciente. Notemos que el hombre dice: Padre Abraham, manda a Lázaro, ten misericordia de mí. Reconoce al Padre Abraham y dice: envía a Lázaro. A Dios le plació que este hombre viera al Padre de la fe, al Padre Abraham, porque seguramente había escuchado del Padre Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Si profundizamos más, esta persona rica, que dice que el pobre no le daban, caía las migajas y él comía, o sea, no fue ni siquiera para acercarle un plato de comida al pobre. Si profundizamos más me desviaría, pero prácticamente este hombre, hermanos, no se le quitaba ahí su ego, su soberbia, porque todavía ve a Lázaro, él está en el infierno, y todavía ve a Lázaro como un sirviente. Envía a Lázaro que moje su dedo y me refresque, porque estoy atormentado en esta llama. Su estilo de vida exitoso en el mundo, pero sin Dios, en ese momento lo estaba pagando, hermanos. Está pagándole a la justicia divina. Y hermanos, grábense esto, grabémonos esto. Lo que hagamos en esta vida repercute eternamente. Lo que estamos haciendo ahorita en esta vida va a repercutir en la eternidad. Romanos capítulo 8, hermanos. Dice el texto 5 de Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este rico, ¿en qué pensaba, queridos hermanos? ¿En el espíritu? Pensaba en la carne, en hacer banquete con esplendidez, en hacer fiesta, en estar mostrándose, porque dice que el pobre estaba echado a la puerta y veía, es decir, hasta dejaba la puerta abierta, ¿no? Para que las personas vieran que él era aquel. Entonces dice aquí, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué muerte, hermanos? Ya lo vimos. Muerte espiritual y muerte legal. Y por consiguiente, si mueres, va a ser la muerte eterna. Alejado, alejado, alejado por los siglos de los siglos, eternamente de Dios. Hermanos, estaba yo leyendo un libro que una hermana me hizo favor de regalarme. Hermanos, un día en el infierno, un día
que Dios no quiera que alguien de nosotros aquí esté en ese lugar, nos vamos a acordar de todo y vamos a rogar y suplicar que Dios nos quiera dar otra oportunidad. Ahora sí quiero ir a la iglesia, ahora sí quiero estar bien con los hermanos, ahora sí quiero servir a Dios, ahora sí quiero compartir el evangelio, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Demasiado tarde hemos escuchado la frase de "y tu tiempo se acabó", ¿no? Ya no hay vuelta de hoja, amados hermanos. Entonces, aquí hago un paréntesis. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos, hermanos, para correr al único camino que nos va a quitar esa muerte eterna, esa muerte espiritual? ¿Qué esperamos para correr al glorioso Salvador? Y no pienses, hermano, perdón si lo piensas, qué fuerte es que hablen del infierno, qué fuerte que el hermano habla del infierno en la iglesia. Hermanos, esto es el evangelio. Gracias a Dios que nos ha puesto en una iglesia conforme a su verdad. El evangelio dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, texto 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que en él cree. Eso es el evangelio, hermanos. Si has escuchado que el evangelio dice, falsos predicadores, que te va a ir bien, que vas a ser próspero, que te va a llover dinero en la regadera, aléjate de ahí. No les interesa tu alma. No les interesa absolutamente qué pase después de la muerte. Ya lo borré, perdón. De la muerte física. No les interesa. Hermanos, el evangelio es que nos muestre exactamente eso, hermanos. Que no vayamos a ese lugar de tormento. Que vayamos a los pies de aquel que le pagó a la justicia en esa cruz del Calvario. ¿O no es amor eso, hermanos? ¿Sí entendemos? No es amor que tú le digas al chiquillo que va corriendo y se va a aventar una olla hirviendo en su cara y lo detienes. ¿No es amor eso? Porque sabes que si el chiquillo se jala la olla hirviendo, ¿qué le va a pasar? Y si lo vuelve a hacer, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar una nalgada. ¿No es amor? Todo lo contrario, si no te interesa el chiquillo, déjalo que se queme. Dios muestra su amor, hermanos, que estemos aquí sentados hoy escuchando del infierno, es amor. Dios muestra su amor porque no dice que no quiere que todos perezcan. Por eso dice Colosenses capítulo 2, texto 13, que nuestro Señor Jesucristo dice, anulando el acta de los decretos que teníamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, acompáñenme a Hebreos, hablando de la muerte, hablando de este tema. Hebreos capítulo 10, hermanos, miembros, hermanos que han sido bautizados, no pensemos, dijo el otro, ¿no? No pensemos que estamos bien completamente ante los ojos del Creador, porque dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que nos espera si pecáramos deliberadamente, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, le llama a los adversarios. ¿Qué pasa si ya has venido y pecamos deliberadamente? Si ya no importa que te hayas bautizado, no importa. ¿Qué pasa si pecas y pecas y pecas deliberadamente? Dice que no hay nada que hacer por ti. Te espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Texto 31 de ese mismo capítulo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, hermanos, será caer en las manos de la ira divina. Horrenda cosa será caer en manos de la justicia eterna. Y repito, esto es amor. Esto es amor. ¿Qué pasará si mueres sin que Dios te haya rescatado, sin que Dios te haya justificado, redimido, adoptado? Lo que estamos escuchando es amor y misericordia por parte del Señor. No, pero es que no me gusta que hables del infierno. El Señor Jesucristo es la persona que más habló del infierno, hermano.
¿no? El Señor Jesucristo es la persona que más habló del infierno en la Biblia. ¿Qué va a pasar entonces, hermanos, para aquellos que mueran sin Cristo? ¿Qué va a pasar? El castigo eterno, porque han ofendido a un Dios eterno. Dios mismo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, advirtiéndote. Ahorita vamos a ver unos textos. ¿Qué pasa si mueres sin Él? ¿Qué pasa si mueres sin Cristo? Dice el Salmos, si lo quieren apuntar, Salmos capítulo 9, texto 17, que los malos van a ser trasladados al infierno, dice al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios van a ser trasladadas al Seol. Salmos capítulo 9, texto 17. Acompáñenme al libro de Mateo. La palabra de Dios es la que tiene que ser expuesta, no el predicador es el que tiene que hablar mucho. Mateo capítulo 5, tanto nos advierte nuestro Señor Jesucristo que pone este ejemplo. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo capítulo 13, del texto 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Dice el texto 42, bueno, vamos a seguir leyendo el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Texto 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y escuchaba yo un predicador que dice, si yo un día llego a estar, Dios no lo quiera, en ese lugar, yo voy a ser de los que están llorando. Yo también voy a ser de los que están llorando. Porque al decir esta expresión, ahí será el lloro y el crujir de dientes, es que algunos en el infierno seguirán reclamándole a Dios. ¿Y cómo me pusiste aquí? Tornando los dientes. Yo no merezco estar aquí. Yo creo que yo voy a ser de los que van a estar llorando, hermanos. Igual que este predicador. Mateo capítulo 25. Mateo 25, texto 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. De ese mismo capítulo, el texto 46 dice, e irán estos al castigo eterno. Y aquí vamos a ir viendo que los justos irán a la vida eterna. Romanos capítulo 2, texto 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Las personas que no se arrepienten, dice la Biblia, que están acumulando y acumulando ira para el día de la ira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, texto 9. Los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que decíamos, la muerte eterna es una separación. Aquí dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, utiliza la palabra excluidos. Y algunos dirán, hermano, pero es que lo he escuchado, no de hermanos de la congregación, pero lo hemos escuchado, yo creo que todos de algún familiar o de algún amigo, me va a perdonar a la última hora. Si Dios es como dices que es, Él me va a perdonar a la última hora. Segunda de Pedro, capítulo 2, texto 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, texto 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La pregunta aquí es, ¿el Dios eterno perdonó a los ángeles? Dice que son arrojados y preparó el infierno para ellos. El Dios eterno, vamos a decirlo así, ¿se la perdonó a su Hijo Jesucristo en la cruz? No se la perdonó, hermanos. Entonces, esos familiares que dicen que a la última hora Dios los va a perdonar, están también en un error, porque Dios no los va a perdonar de última hora. Apocalipsis capítulo 19, texto 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho adelante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 20, texto 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué, hermanos? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, texto 14, y la muerte, ahí está la acción, para que vean también que la muerte, esta acción tiene un final, y la muerte y el Hades, es decir, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La acción de la muerte, tarde que temprano, también va a ser destruida, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, texto 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Hermanos, por eso corramos al glorioso Salvador. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, texto 12, que no hay en ningún otro nombre salvación. No hay en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Señor testigo de Jehová, Juan 3:36 dice que si usted no cree en el Hijo, vamos a leerlo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué? Está sobre él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, texto 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, tenemos que correr a los gloriosos pies del Salvador Jesucristo. Dice Colosenses, ya lo habíamos leído, si quieren apúntelo, Colosenses capítulo 2, texto 13, que cuando nosotros estábamos muertos, muerte espiritual, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Texto 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué va a pasar, hermanos, si nosotros estamos en ese texto? Si nosotros estamos en ese texto, somos de los que vamos a morir como este hombre llamado Lázaro, que llegó a su vida la gracia salvadora, y que a lo mejor, hermanos, en su vida, él decía, pero estoy enfermo, tengo llagas, no tengo qué comer, estoy económicamente mal, estoy enfermo, porque dice la palabra que fue echado a los pies a la casa del rico, es decir, que a lo mejor no podía ni caminar. El creyente, todo es para bien, hermanos. Nosotros no nos preguntemos por qué me está pasando esto, por qué me está pasando el otro. Si hay gracia salvadora, es para bien. Dios utilizó a Lázaro como juicio para el rico, ¿no? El rico veía todo lo que él tenía y lo que ese mendigo no tenía. Yo hago banquete con esplendidez y ese hombre no tiene ni qué comer. El creyente va a ser utilizado soberanamente para un propósito, y el propósito de este hombre, Lázaro, era mostrarle al rico todo lo que tenía en su vida. No le importó. Regresamos al texto. No regresamos, yo lo leo, hermanos. Ustedes, si quieren, apúntenlo. Juan 17:24. Ya nos vamos a dirigir al final. Ya estamos dirigiéndonos al final. El libro de Juan, capítulo 17, el texto que leímos para iniciar esta predicación. ¿Qué va a pasar con esas personas que mueran en Cristo? ¿Qué va a pasar para el creyente que muera en la fe? Juan 17:24, palabras de nuestro glorioso Salvador. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 12, texto 26. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan capítulo 14, texto 2 y texto 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os las hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lucas capítulo 23, texto 43. Un pasaje que me encanta. Lucas capítulo 23, texto 43. En la cruz del Calvario. Entonces Jesús le dijo al ladrón que estaba ahí: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde, hermanos? En el paraíso. ¿Qué va a pasar con el creyente que muera en la fe? ¿Qué va a pasar si tú mueres creyendo en Cristo como tu único Señor y Salvador? Hermano, a lo mejor no te va a parecer gracioso, pero la muerte va a ser ya ese Uber. La muerte va a ser el Uber que Dios va a mandar para que llegues a su gloriosa presencia, ¿no? Ya el creyente, lo cantábamos ahorita en la mañana, hermanos, en esa alabanza. Lo cantábamos ahorita, que la muerte, ya no vamos a tener miedo de la muerte, de esa separación física, ¿no? Escuchaba yo de un predicador que iba a morir, que moría en la fe, y que decían sus familiares: vamos a orar por ti para que Dios quiera restablecer su salud. Ya no me detengan de la gloriosa presencia de mi Señor. Ya no oren por mí, ya quiero conocer al Salvador cara a cara. Eso es lo que va a pasar contigo, conmigo, si morimos en la fe, si morimos en Cristo. Que no se nos haga pesado, arduo el trabajo para el Señor Jesucristo. Y si no estamos en Cristo, gocémonos, roguemos que Dios quiera perdonarnos, que Dios quiera adoptarnos, que Dios quiera. El llamamiento ya lo hizo, estamos aquí sentados escuchando. Entra nuestra responsabilidad humana, hermanos. Roguemos y supliquemos. Hay más textos, apúntenlos. Romanos capítulo 8, texto 30. No vamos a darle lectura a todos, se nos acabó el tiempo. Romanos capítulo 8, texto 30. La cadena de oro. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Estás aquí sentado porque Él te llamó? Bueno, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Texto 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Nadie, hermanos. Texto 37, ese mismo capítulo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Texto 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Salmo 73, texto 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Segunda de Corintios capítulo 5, texto 1 dice que en el cielo tenemos una casa eterna. Segunda de Timoteo capítulo 2, texto 11, esto es sublime, dice que vamos a estar con Él reinando. No que tú tengas que dar órdenes en el cielo, no, pero vas a estar al lado del divino Rey y majestuoso Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 4, texto 18 dice que ha sido llamado para su reino celestial. Hermano, hermana, amigo que nos escucha, cuando mueras, cuando la muerte física, decíamos en un principio que eso nadie lo va a poder evadir, cuando mueras y pases el umbral que divide el tiempo de la eternidad, escúchenme, hermanos, aunque mueras siendo millonario, pero sin Cristo no vas a hacer nada, no tienes nada. Así te mueras con posesiones, con todo lo que puedas así terrenalmente, pero si morimos y pasamos ese umbral, es decir, ese escalón de este tiempo que estamos viviendo a la eternidad, y tienes a Cristo, lo vas a tener todo, hermano, absolutamente todo. Y la aplicación, hermanos, es que busquemos el perdón de Dios, roguemos por un arrepentimiento verdadero. Acompáñenme al libro de Lucas. Ya vamos a terminar, hermanos. Lucas capítulo 13. Dice el texto 3.
Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Texto 5, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, si no hay arrepentimiento, todos moriremos igual que cualquier impío. Todos moriremos igual. ¿Y dónde moraremos eternamente? ¿Dónde morarás eternamente, hermanos? Y esto es algo muy fuerte porque la palabra eternidad, repetía, les decía yo hace rato, la palabra eternidad está a un latido de tu corazón. Siente tu corazón al rato en la noche, tu corazón está, si se llega a detener, estás para llegar a la eternidad, hermano. Y la palabra eternidad es muy fuerte para aquella persona que muere sin Cristo. Va a ser aterrador. Pero para la persona que muere en Cristo, la palabra eternidad es una palabra llena de gloria. Vas a tener una vida eterna con tu Salvador. Vas a escuchar las gloriosas palabras de Cristo cuando dice en Mateo capítulo 25, texto 23, bienvenido, entra al gozo de tu Señor. ¿Te imaginas, hermano, que cierres los ojos y los abras y el Señor Jesucristo te diga, bienvenido, pasa al gozo de tu Señor? La palabra eternidad, repito, es algo fuerte. En el libro que les repito que me habían dado, que me regalaron, dice, este predicador quiere, para que nos demos una idea, no sé si ya lo leyeron algunos, él quiere ilustrar la eternidad de esta manera. Ya estoy terminando, hermanos, son las últimas palabras que digo. Este predicador quiere ilustrar la eternidad pintando el Monte Everest, 8,848 metros de altura y 5,000 metros de base. Es impresionante el Monte Everest, ¿no? Él dice que si un pajarito volara cada 1,000 años, hermanos, por una piedrita del Monte Everest y lo pasara del otro lado, así, cada 1,000 años el pajarito tiene permiso de ir, agarrar una piedrita y pasarla al otro lado. Cuando él termine de pasar el Monte Everest, del otro lado, habrá pasado un segundo de la eternidad. Un solo segundo de la eternidad, hermanos. Es una palabra fuerte, amigo que nos escucha, hermanos, si morimos en Cristo, la eternidad en el infierno nos espera. ¿Qué pasaría? Nuevamente pregunto, ¿qué pasaría si hoy muriéramos? ¿A dónde iríamos, hermanos? Si hoy el corazón se detiene y dice la palabra, necio, hoy vienen por tu alma, ¿a dónde vamos a morar eternamente? Eso es el Evangelio. Y por último, para finalizar, acompáñenme y vamos a leer juntos un texto que está en el libro de Juan. No sé si me puedan acompañar todos a leerlo. Juan, capítulo 11, texto 25 y texto 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Muchas gracias, hermanos.